que te pasó al investigar sobre el efecto de un compuesto químico o un suplemento o cómo es que reacciona una célula frente a un estímulo, buscar un paper con toda la ilusión y chocarte con un montón de gráficos, de fórmulas, asteriscos, cosas raras que no tienen sentido? Y ahí es cuando hacemos cortocircuito y cerramos la pestaña. Pero hoy vamos a cambiar las reglas del juego. Bienvenidos al lado oscuro y divertido de la estadística aplicada a la vida, la biometría. Al final de este video vas a poder abrir la sección de resultados de cualquier estudio de biología o bioquímica y leerla con la misma fluidez que lees comentarios en redes sociales. Antes que nada, ¿qué es la biometría? No estamos hablando del sensor de los celulares para poderlo encender, sino de cómo se aplica matemática y estadística a los organismos vivos. ¿Y por qué es tan importante? En las cosas inanimadas o las cosas que no tienen células, las cosas siempre van a dar lo mismo. Por ejemplo, si mezclamos dos compuestos químicos puros en un tubo de ensayo bajo condiciones perfectas, siempre se va a obtener el mismo resultado exacto, ya que las moléculas no tienen emociones, no se estresan ni salen de fiesta los fines de semana. Pero cuando nos ponemos a investigar sobre la vida, las cosas cambian. Ya sean bacterias, ratones de laboratorio o seres humanos, todo se vuelve un caos. Imagina que queremos probar un nuevo antioxidante en ratones. No podemos usar solo un ratón porque justo ese pudo haber nacido con una genética súper fuerte o haberse enfermado ese día. Para que un experimento sea válido, los científicos necesitan un grupo de control, el cual no va a recibir el antioxidante, solamente agua o un placebo, y un grupo experimental que sí lo recibe. Ambos grupos tienen que ser lo más idénticos posibles en edad, peso y alimentación para disminuir lo más posible las variaciones debido a eso. Y a pesar de elegir ratones parecidos, va a haber variabilidad biológica y genética. Los ratones de un mismo grupo van a reaccionar diferentes. Uno lo va a metabolizar más rápido, otro más lento. Uno va a tener el sistema inmune más activo. Hay un montón de ruido. Por eso los biólogos no pueden decir simplemente esto funciona porque a 3 ratones le hizo bien. Hay que usar la estadística para ver si es que la diferencia entre el grupo control y el experimental es real o fue pura casualidad. Para poder ordenar todo esto se necesita plantear hipótesis antes de ponerse a hacer el experimento siquiera, y para eso se maneja lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, que se etiqueta como H0, es la escéptica del laboratorio, porque se asume que el efecto es nulo. También puede ser lo que se conoce hasta el momento de este caso. Siguiendo el ejemplo, dice que el antioxidante no hace ningún efecto y si ves que los ratones del grupo experimental están mejor, es pura coincidencia, azar o suerte. Y por el otro lado tenemos a la hipótesis alternativa, H1. Esta es la hipótesis del investigador, la que tiene fe. Esta va a decir que el antioxidante sí funciona y la diferencia entre los dos grupos es significativa, por lo que se debe al compuesto químico, no al azar. ¿Y cómo se define quién tiene razón? Bueno, acá van a entrar en juego todo lo que es la estadística, un montón de cuentas. El desarrollo lo voy a dejar en mi Substack, acá abajo, por si lo quieren leer, pero lo importante es poder interpretar estos resultados. Y lo más importante son 4. Primero, la media y el desvío estándar. La media es el promedio de todos los resultados, es simplemente sumarlos, dividirlos por esa misma cantidad y vendría a ser justamente el promedio, lo que cae en el medio de todo. Después, este desvío estándar nos indica qué tan lejos estuvieron los resultados de esta media. Imagina que medimos los niveles de inflamación celular en los ratones. El paper nos dice que el grupo experimental tuvo un promedio de inflamaciones de 50 unidades más menos 2. Ese más menos 2 es la desviación estándar. Nos está diciendo que los grupos de los ratones estuvieron muy cerca.
48, 51, 49, por ejemplo. Hubo poco ruido y mucha consistencia. Pero si el paper dijera 50 más menos 25, la desviación es gigante. Y dice que el experimento fue un descontrol. A algunos ratones les bajó a 0 y a otros les subió a 80. La desviación estándar mide qué tan caótico o qué tan limpio es la biología en el experimento. Por lo que en lo que uno vaya leyendo un paper es importante ver que los desvíos estándar no sean grandes, que sean consistentes. ¿Y cómo se determina cuánto es grande, cuánto es poco? Eso ya depende un poco de cada rama, de cada experimento, pero tratar de que sea un número chiquito al lado del promedio. Y ese vendría a ser el resultado que después se va a informar. Pero ahora, ¿cómo sabemos quién tiene razón, H0 o H1? Para destruir la hipótesis nula y coronar a la hipótesis alternativa, necesitamos al rey de la biometría, al valor P. Es un número entre 0 y 1 que mide la probabilidad de que la hipótesis nula tenga razón. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que tus resultados sean un accidente? Y si a este valor P lo multiplicamos por 100, nos va a dar la probabilidad en porcentaje, algo que manejamos mejor. Si el p-valor es menor a 0.05, da un 5% de probabilidad. Y la comunidad científica internacional dice que la posibilidad de que esto sea un accidente es tan baja que rechazamos la hipótesis nula. Ganó la hipótesis alternativa y el resultado es estadísticamente significativo. Pero ojo con todo esto. Hay veces que pasa que cuando el p-valor le está cercano a 0.05 pero está por encima, lo que hacen a veces es sacar datos, modificarlos un poco para que él esté ese 0.05. Y eso está mal. Y aparte, en cualquiera de los dos resultados, como que no se caiga H0, como que sí, tampoco nos asegura nada, porque podemos caer en los que son los errores. Error tipo 1, el falso positivo. Esto ocurre cuando rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, cuando en realidad la nula era la verdadera. Siguiendo con el ejemplo, decimos que el compuesto químico funciona, pero fue pura casualidad. Es muy peligroso porque se podría lanzar al mercado un fármaco que en realidad no hace nada e incluso podría tener efectos secundarios malos, gastando millones de dólares, y la probabilidad de cometer este error se define por este p-valor, que se le denomina alfa. Y esto se dispone dependiendo de la rama. No es lo mismo neurobiología que con ecología. Otro ejemplo de estos es el test del embarazo que le da positivo a un hombre. Biológicamente es imposible y acá se deben errores del sistema. Error tipo 2, el falso negativo, beta. Este ocurre cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad era falsa, o sea, de que la hipótesis alternativa era la correcta. El compuesto químico era una genialidad e iba a servir para la enfermedad, pero por culpa de un mal diseño del experimento, como tener pocos ratones, los datos estadísticos dijeron que no había diferencias y dejaste pasar una oportunidad histórica. Y acá la probabilidad de cometer este error es beta. De acá sale el concepto del poder estadístico, que sería ser simplemente 1 menos beta, que es la capacidad que tiene tu experimento de detectar un efecto real. Si ves que en el paper la muestra es muy baja, hay probabilidad de que se cometa el error tipo 2. Un ejemplo de esto es el embarazo críptico, que la mujer no va a poder detectar que tiene un bebé en la panza hasta que vaya al médico. Y como para cerrar, ¿cómo sabemos la magnitud que tiene este efecto? Porque no solamente tenemos que saber si funciona o no a secas, tenemos que saber por cuánto. Y para eso entran los intervalos de confianza. Y se suele utilizar mucho de 95%. A la naturaleza no le gustan los números fijos. Si el paper dice que el antioxidante redujo la inflamación en un 30%, eso es solamente el promedio. Lo importante está entre paréntesis.
hice 95, paréntesis, 28%, 32%, paréntesis. Si repetimos este experimento con ratones 100 veces, en 95 de ellas el resultado real caería dentro de este rango. Si el intervalo es estrecho, de 28 a 32, la precisión es espectacular. Ahora, si el intervalo es más grande, el estudio es impreciso, aunque el valor P diga que es significativo. Ahora, pasando un poquito a los que son los gráficos, veamos esto. En este caso de un gráfico de barras, en las dos columnas vemos que hay unas T invertidas. Esas T que se ven arriba de las barras son las barras de error. Representan visualmente la desviación estándar o el intervalo de confianza, lo cual debería estar aclarado debajo de la imagen. Si las barras de error de las dos columnas se superponen mucho, mala noticia, H0 debe ser muy significativa y la diferencia no es real. Ahora, siempre uno tiene que estar muy atento no solo a cómo están los resultados, sino a cómo fue diseñado el experimento. Y para eso te recomiendo que vayas a este video en los que discutimos un poco más de eso. Y si bien para llegar a estos resultados de los que estábamos hablando, como del p-valor o de los intervalos de confianza, no es solamente arte de magia, hay muchas cuentas que se tienen que hacer antes y también te vas a encontrar con otro tipo de gráficos, por ejemplo de Shapiro, pruebas Tukey. Hay varias cosas para calcular estos estadísticos. Si querés que profundicemos y que vaya mostrando este otro tipo de cuentas para llegar a los p-valores, déjalo en comentarios. Pero como se ve, la biometría no es una cosa indomable, simplemente saber interpretar estos resultados, estos números y analizarlos y ver si realmente hay efecto o no y de cuánto. Aprender a leer este tipo de papers vas a hacer que nadie te pueda vender humo pseudocientífico. Así que la próxima vez que veas una noticia relacionada a la salud, a la biología, anda directamente al paper y analízalo por vos mismo. Así que bueno, si te sirvió esta guía, dale like y dale a suscribir. Y nos vemos en la próxima.